Sí. Bien, entonces, y para ello entonces nos recomienda atender al argumento de toda la obra y al planto de Pleberio. Ay, no entendí eso, Claudia, me vas a matar. Lo último, y al planto no entendí. El No planto entendí de qué es. Pleberio, después vamos a dar, es el llanto de Pleberio después de la muerte de Melibea, las palabras que dice, lo que dice, ¿no? El pesar del padre de Melibea. ¿Tá? Según los editores, ¿tá? Según los editores, la obra fue compuesta en reprensión estoy citando, por eso escribo la cita textual, de los locos enamorados que vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo, el hecho en aviso de los engaños de alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. ¿Ah? Bien. Esto lo dice en la página 19 por el que quiera repasar. En la tragicomedia, sin embargo, se opera una marcada variación del énfasis en el tono de Rojas, quien además añade una estrofa final a los versos de la introducción. ¿Sí? Es decir, en la introducción agrega palabras de tono bastante más didáctico, que dice, oh damas, matronas, mancebos casados, notad bien la vida que aquestos hicieron, tened por espejo su fin de que hubieron, u otro que amores, dad vuestros cuidados, limpiad los ojos, los ciegos cerrados, virtudes sembrando con casto vivir, a todo correr debéis huir, no os lance Cupido sus tiros dorados. Es decir, acá habría también una finalidad didáctica, ¿no? Entonces, esto lo dice en la página 18, por si lo quieren repasar, y también hay una finalidad didáctica, ¿tá? Es decir, de aprendizaje a través de aprendizaje que viene dada también a través del humor. Es decir,
hay como un balance entre esa forma de enseñar, entre comillas, ¿no es cierto? Fíjense que más adelante dice: la comedia está pensada en principio como una especie de armamento personal, deleitoso contra las penas y los cautiverios del amor. Sin embargo, Rojas ve la tragicomedia más específicamente como un ejemplo negativo, moralista y didáctico de los desastres que tienen que enfrentarse aquellos que sucumben ante el deseo. ¿Tá? Esto parece extrañamente contradictorio, ya que Rojas dice en el nuevo prólogo haber alargado el proceso de los amores porque la ficción era del gusto de todos. Todos querían que durase más. Mire a dónde la mayor parte acostaba y hallé que querían que se alargase en el proceso de su deleite de estos amantes, sobre lo cual fui muy importunado. Para decirlo brevemente, Rojas cambió de propósito escribiendo la obra con una finalidad específicamente estética y didáctica. En las estrofas de la comedia, la píldora endulzada tenía que cumplir el doble cometido de deleitar y curar al enfermo de amores. Entonces, deleitar y curar al enfermo de amores. Bien. Rojas insiste en que su intención didáctica es totalmente convencional y que ha narrado esta historia simplemente como un ejemplo negativo de lo que no debe hacerse. ¿Tá? En el nuevo prefacio, a quienes en realidad critica Rojas es a quienes se dejan distraer por lo cómico. Otros pican los donaires, esto es cita, y refranes comunes, loándolos con toda atención, dejando pasar por alto lo que hace más el caso y utilidad suya. Pero aquellos para cuyo verdadero placer es todo, desechan el cuento de la historia para contar, coligen la suma para su provecho, ríen lo donoso, la sentencia sidilla de los filósofos guardan en su memoria para transponer en lugares convenibles a sus autos y propósitos. Los versos finales, concluye el autor, añadidos también a la tragicomedia, repiten este aviso al lector. La obra ha sido sazonada con motes y trufas del tiempo más viejo. Las palabras como conclusión, dirige Rojas al lector, son: deja las burlas y sacándolo limpio de entre ellas el grano. ¿Tá? Es decir, la intención de esta advertencia al lector está muy lejos de ser clara. ¿Tá? Pero entonces lo que nosotros debemos extraer es eso, ¿no? Es decir, el propósito que en definitiva, ¿tá?, debe curar al enfermo de amor y a la vez deleitar, ¿no? La obra provocó a la par entusiasmo y repulsa, porque casi siempre fue vista como un libro divertido e indecente. ¿Tá? Entonces eso creo que es importante verlo, es decir, que tengan entonces: la obra provocó a la par entusiasmo y repulsa, porque casi siempre fue vista como un instrumento, como un libro, perdón, divertido e indecente. ¿Ah? Esto está en la parte de la página 22 de esta introducción que yo también le dejé. ¿Tá?
El propio Alonso de Proaza, que como vimos la clase pasada, fue uno de los editores de las primeras ediciones del libro, debió de habérsele pasado el punto de la categoría, habla de la comedia negra, pues cuando menciona lo cómico de la obra en los versos finales, Alonso de Proaza, el lector, no hace más que establecer la relación entre el autor y los antiguos, ¿tá? Sacando la importancia, dice, no dibujó la cómica a mano. Es decir, la idea, porque está en español antiguo, la idea es que parece haber llegado a un extremo más bien moderno cuando elogia la obra principalmente por su carácter trágico, ¿no es cierto? Entonces, ¿está? Bien. A la hora de analizar el sentido de la Celestina, la crítica está dividida, ¿está? Entonces, hay dos posturas, básicamente, de la obra, ¿sí? Que está. Las dos escuelas más importantes al respecto son la judeo-pesimista y la cristiano-didáctica. Vamos a ver si podemos sintetizar lo que dice cada postura. Lo que dice esta primera postura, la corriente judeo-pesimista, se centra en la ascendencia hebrea de Rojas y en su educación de converso. Converso es el judío que se ha convertido al cristianismo, como hablamos la otra vez, ¿recuerdan? Y en su educación de converso, y subraya que debería de sentirse rechazado, amenazado por un entorno hostil. Esta corriente considera que su punto de vista es pesimista, incluso nihilista, es decir, el nihilismo es la negación de toda creencia, ¿tá? Es decir, y hace notar que Rojas transforma irónicamente proverbios y viejos refranes para criticar y minar la sociedad que retrata. El análisis del planto de Pleberio sirve a menudo como prueba de esta tesis. Es decir, que, sinteticemos esto que acabo de leer, la postura judeo-pesimista, entonces, se centra en la ascendencia hebrea de Rojas y en su educación de converso. Y subraya ese rechazo, ¿no? Debía sentirse rechazado, amenazado por un entorno hostil. Claudia, ¿Rojas era cristiano y se convierte a judío? No, al revés. Judío y se convierte a cristiano. Bien. ¿Está?
Entonces, Rojas transforma irónicamente, entonces acá la cita sigue, pero vamos a poner lo más importante, Rojas transforma irónicamente proverbios y viejos refranes para criticar y minar la sociedad que retrata. ¿Está? Siempre acá cuando les pongo, les estoy hablando de la página 24, de lo que yo dejé, perdón, en la fotocopiadora, que es la introducción de lo que es la editorial Cátedra, que es una de las editoriales que es más prestigiosa, ¿no es cierto? En lo que es, y serias, en lo que es el estudio de lo que son las obras en general, ¿no? Bien, la otra posición, la cristiano-didáctica, se apoya en las declaraciones hechas por Rojas en las últimas estrofas y se remite a los personajes para justificarse. A través de Calisto, el autor estaría criticando al amante cortés, ya sea en su papel trágico, ya sea en el paródico, y su intención moralizante quedaría expresada por medio de una serie de convenciones y de conocidísimos tópicos medievales. ¿Tá? Entonces, al amante cortés, ya sea en su papel trágico, ya sea en el paródico. Y su intención moralizante quedaría expresada por medio de una serie de convenciones y de conocidísimos, por medio de una serie de convenciones, ¿tá? Es decir, medievales, vamos a dejarlo por ahí. ¿Tá? Es decir, que tenemos dos posiciones totalmente diferentes, ¿no? Que son las formas de cómo estas dos escuelas o tendencias vieron entonces allí la obra. Bien. El relato, seguimos con la parte de la escuela cristiano-didáctico, el relato serviría para curar a los enfermos de amor, ¿tá? A fin de que lograra, por medio de su bella redacción, el tópico medieval de deleitar instruyendo. Rojas se refiere a la inevitable píldora azucarada, de la cual ya hablamos, esta metáfora, ¿no? Que hasta el día de hoy está esa metáfora de dorar la píldora, no sé si ustedes conocen esa expresión, esa metáfora. No sé si están por allí. No, a mí no me suena. Es decir, que por medio de algo que en principio parece cómico, ¿tá? Por eso el carácter cómico, ¿tá?
Después sucede al final una gran tragedia, ¿no? Entonces, la idea es justamente que la amena cualidad de la trama se enfatiza, ¿no? Abro cita que dice, aunque dulce cuento, amantes que os muestra salir de cautivo, imponiendo dichos lascivos, rientes, atrae los oídos de penada gente, que de grado escarmientan le arrojan su carga. En otras palabras, el propio relato va a ser tan deleitoso y divertido para los oyentes que estos se apartarán voluntariamente del señuelo del amor. ¿Tá? Para decirlo brevemente, el principal énfasis de Rojas recae sobre lo estético. El puro deleite de la audición habrá de curar al oyente de su mal de amor. Según los nuevos versos de la tragicomedia, sin embargo, el relato de Rojas resulta diferente al oyente que atiende la espantosa historia y el terrible hado de los amantes, y no cometerá el mismo error. Nadie podrá acusar al autor de haber escrito un relato desenfrenado. Es decir, lo que decíamos hoy, ¿no? Es decir, esta escuela cristiano-didáctica sería, la idea, la síntesis sería esa, ¿no? Que a través de esta metáfora de esa píldora de algo dorado, entonces se va leyendo porque es cómico, ¿no? Va trayendo, pero finalmente ese final trágico supuestamente sería justamente para una forma como de escarmiento, ¿no es cierto? Como advertencia didáctica. ¿Tá? Bien, vamos entonces ahora un poquito a pasar acá a una mano levantada, si podés decirme. ¿Me puede explicar un poco lo de la metáfora que no lo entendí? Es como, a ver si entendí bien o lo que yo interpreto. Es como que el autor nos introduce como en algo cómico y después como que nos sorprende con ese trágico final. ¿A eso se refiere la metáfora? Exacto, es decir, cómo el lector va leyendo y por medio de lo que es la lectura cómica, que parece que bueno, que todo es trascendente, etcétera, etcétera, ese final trágico conduciría a una especie de aprendizaje de lo que sería el amor entre estos amantes y por medio de Celestina, ¿no? Es decir, esa es la idea que sostiene esta segunda postura cristiano-didáctica. ¿Está? Bien. Bien. Lo que es entonces, ya vimos las ediciones, ya hemos hablado de las intenciones, y la otra vez hablamos un poquito de género, pero vamos, porque recuerdan que el género también estaba, según lo que vimos la clase pasada, y empezamos justamente a hablar de las intenciones, reitero, asociadas a eso, era el problema de género como tragedia o comedia, y por qué tragicomedia. Entonces se une lo que vimos la clase pasada con esto, ¿no? Y habíamos hecho un poquito habíamos hecho un poco la historia, recuerdan, de lo que era la definición de la tragedia de Aristóteles, lo que era una tragedia, lo que era una comedia, el género dramático. Todo eso dimos la clase pasada, que les pido que a los que no asistieron pidan apuntes, porque se dio bastante, ¿sí? Nosotros en esta clase estamos ampliando, pero no estamos repitiendo lo que se dio, estamos ampliando sobre lo dado. El tercer punto, o sea, tercer aspecto a estudiar, no en relación a lo anterior del sentido, sino el tercer aspecto importante de la obra, vamos a poner acá si no les queda. Era relativo al género y parodia. Por una parte, tenemos el hecho de que el propio Rojas lo llamó tragicomedia. Al hablar de tragicomedia estamos hablando del género dramático, como ya estudiamos la clase pasada.
en ese híbrido entre tragedia y comedia. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Hay quienes dicen que no sería perteneciente a ese género, sino que sería una novela dialogada, es decir, una novela donde lo dialógico, es decir, el diálogo, prime. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes si ven la estructura, no sé si tienen la fotocopia ahí o algo, ustedes ven que la estructura de cómo lo dicen, está primero el personaje, no es como cuando nosotros tenemos en narrativa, ¿tá? Buen día, ¿tá? Cuando nosotros tenemos un diálogo, un discurso directo entre personajes, buenos días, ¿tá? Dice Calisto. ¿Tá? Acá, el género dramático, la forma, ¿tá?, de establecer el género dramático es poner el personaje primero, Calisto, ¿tá?, y después poner lo que dice Calisto, ¿no? Buenos días. Es decir, la forma como está escrita, donde siempre está al principio el personaje que habla, es correspondiente al género dramático. ¿Tá? ¿Qué pasa? Que en esta obra, en primer lugar, es muy extensa, ¿no? Y en segundo lugar, no hay didascalias, ¿tá?, que son necesarias para el género dramático. ¿Recuerdan qué dijimos la clase pasada de lo que eran las didascalias? ¿Qué eran? ¿Nadie recuerda de la clase pasada? Lo estoy buscando. ¿No lo encuentran? ¿Es como un registro de datos? No, lo dimos la clase pasada cuando dimos las características de la obra dramática. ¿Recuerdan que dimos las diferencias entre obra dramática y teatro, lo que era teatro? ¿Recuerdan? Y hablamos justamente de las características del género dramático. Son acotaciones, ¿no? ¿De qué tipo? Y puede haber varias. Puede ser, por ejemplo, el título de la obra. No, dijimos que no. Hay que distinguir lo que es el paratexto, ¿tá?, que está conformado por el título, la lista de personajes, el prefacio o la advertencia y las notas y consejos para la puesta en escena, que forman las indicaciones del autor a lo que es las didascalias, que las didascalias son, a ver quién levantó la mano ahí, a ver si lo dice. Acá lo tengo. Son indicaciones, que son acotaciones que se realizan para significar las palabras de los personajes. Ahí está, es decir, las verdaderas didascalias, que dijimos que del griego significan enseñanza, son las que se hacen para significar las palabras de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Dijo bostezando, dijo, ¿tá?, es decir, todas las acciones, ya sea un gesto, ya sea una acción, todo esto constituyen la didascalia. ¿Tá? Entonces, También para tener lugares o qué hace en ese espacio. no te entendí la primera vez que dijiste, la primera parte no oí. Para señalar qué hace el personaje en ese espacio o dónde está. Ahí está, exacto.
Entonces, Estela, ¿seguís con la mano levantada otra pregunta o era No, eso? en realidad iba a agregar que lo que, por ejemplo, cuando los orígenes de la tragedia, en realidad, a ver si está bien, lo de la didascalia era lo que en realidad aportaba al coro en ese momento. Exacto, ¿te acuerdas que manejamos eso que dijimos que primero entonces en la antigua Grecia eran esas enseñanzas o instrucciones que se daban a los el poeta al coro? Luego, posteriormente, al separarse, ¿te acordás que hablamos de todo eso en la clase pasada? Al separarse uno y dos actores y posteriormente al conformarse la tragedia, pasó a designar esas indicaciones de cómo realizar la obra. Es decir, que en una obra dramática siempre hay esas indicaciones. ¿Qué pasa y cuál es el problema? Volviendo al tema de la Celestina. No hay didascalia. Es decir, no dice Celestina dijo haciendo tal cosa, ¿no? Fulanito haciendo tal cosa. No lo dice. ¿Tá? Tampoco tenemos la lista de personajes de costado, ¿tá? Que en toda obra dramática, en la parte inicial, sobre el lado izquierdo, en las obras de esa época, acostumbraban a estar los personajes, la lista de los personajes. Tampoco lo tenemos. Esto también es un aspecto de la Celestina, que es lo que lo lleva a hacer una obra bastante distinta, ¿no? Ahí está, es decir, todo, y en la parte de ustedes del tema, no solo van al análisis del texto, sino que van todos estos problemas de la Celestina, ¿cierto? Es decir, forma parte del análisis porque tiene mucho peso todo esto de lo que hemos hablado de las ediciones, el problema de las ediciones y del autor o autores, el problema de lo que acabamos de hablar, la intención, ligada a si es tragedia o tragicomedia, y además el género y esto que estamos hablando, ¿no? Es otro de los grandes problemas. Entonces, acá no hay didascalias, entonces está conformada por una parte como género dramático porque dice al principio el nombre, pero no hay didascalias, ¿tá? Entonces, en este texto no hay didascalias, pero está primero el nombre del personaje, que va a hablar. ¿Tá? Y además, otra cosa diferente de lo que es en general el género, vamos a agregar lo de los nombres, no hay lista de nombres. ¿Tá? Después no hay lista de nombres y dijimos que al principio de cada acto, al principio de cada acto hay un argumento que resume lo que va a pasar. Fíjense, les leo el argumento del primer acto para que vean lo diferente que es a una obra dramática tradicional. Fíjense, dice argumento del primer auto de esta comedia. Auto es acto, ¿no? Entrando Calisto a una huerta en pos de un falcón cuyo halló, y bueno, se los digo las palabras, digamos, como ya traducidas al español para que no se entreveren, ¿no?
sería Falcón Halcón, ¿tá? Y a Melibea, de cuyo amor preso, comenzóle de hablar, de la igual rigurosamente despedido, fue para su casa muy angustiado. Acá entonces él entra buscando un halcón, ¿tá? Queda preso de amor de Melibea y ella lo despide y va para la casa angustiado, ¿tá? Habló con un criado cuyo llamado Sempronio, el cual después de muchas razones le enderezó una vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mismo criado una enamorada llamada Alicia, la cual viniendo Sempronio a casa de Celestina con el negocio de su amo, tenía otro consigo llamado Crito, al cual escondieron. Entre tanto que Sempronio estaba negociando con Celestina, Calisto estaba razonando con otro criado suyo por nombre Pármeno, el cual razonamiento dura hasta que llega Sempronio y Celestina a casa de Calisto. Pármedo fue conocido de Celestina, la cual mucho le dice de los hechos y acontecimientos de su madre, induciéndole al amor y concorde de Sempronio. Es decir, yo les pregunto, ¿esto qué viene a ser? Esto primero que leímos, ¿y en qué diferiría de lo que sería una estructura y un comienzo del género dramático? Es una narración eso, más que un género dramático. Ahí está, es un resumen de lo que va a pasar, como yo puse ahí, ¿no? Este es un resumen de lo que va a pasar, no como aparece en el género dramático, ¿tá? Que aparece la puesta en escena, ¿tá? Aparece la escenografía, aparece si hay música, la música, como recuerdan, dijimos ese... ¿Cómo? No, que quería, igual hay obras dramáticas que hacen eso como una introducción, una acotación en cómo está todo, o cómo va a ser todo, antes de que empiece el diálogo, ponele. No sé si tiene que ver con eso. Claro, pero además se suele dar, ¿no?, la cantidad de elementos que hay allí justamente para su puesta en escena. Vieron que, como dijimos la otra vez, una característica principal de la obra dramática es la estar escrita para ser representada, es decir, que se enfatiza la representación. Y acá no está, o sea, no está. Dice sí que entra en una huerta, que hay que la presencia de un halcón, que está ella, pero no describe, ¿entienden la idea? No describe bien cómo era esa huerta, ¿sí? Estela, ¿qué dice? No, yo iba a decir eso, que en realidad, por ejemplo, en general, en las obras dramáticas, al principio, antes de los diálogos, de los parlamentos de los actores, digamos, lo que se describe es como el escenario, en realidad, la escena, la escenografía. Más que nada, por ejemplo, se dice, la escena se desarrolla en una habitación con tal y tal mobiliario. Pero en este caso lo que se hace es como un resumen de todo lo que va a pasar en este primer acto. Exactamente, es lo que yo les decía. Ojo que se está por cortar, nos volvemos a unir, ¿tá? Porque nosotros tenemos hasta 11:10, 11:15, así que nos quedaría un ratito para unirnos. Es decir, justamente no se detalla acá la escenografía ni demás elementos que suceden en una obra dramática, sino que simplemente se da la síntesis, ¿tá? Justamente lo que se llama el argumento es la síntesis de lo que se va a tratar. Entonces,